Así es que el bien no es verdadero bien si lo hacemos como una imposición obligatoria porque tengo que ser bueno. Siempre está retaseado el bien. En nuestra educación se nos dice hay que hacer el bien, hay que ser buenos. La religión, la cultura social nos dicen eso. Entonces vamos a la iglesia, cuando salimos de la iglesia hay unos pobres pidiendo y nosotros, bueno, hay que darles algo, sacamos la moneda de menos valor que hay ahí en el fondo y damos una esmola y vamos a casa, hicimos el bien, ¿no? No hay, en ese sentido, no hay la conciencia de la unidad entre el que está recibiendo y el que está dando. Además de las lecciones que aprendí en el budismo, con una de las figuras más ilustres del cristianismo, aprendí también mucho acerca de cómo se debe realizar el bien. En el caso del budismo, el budismo es filosóficamente una de las escuelas filosóficas que más particularidades extraordinarias tienen para el estudioso. En las religiones en común se dice, y están basadas en gran parte en que hay que hacer bien al prójimo. Pero el Buda dice, hay que hacer el bien a todos los seres que pueblan el universo, no al prójimo solo. Hay que hacer bien a todos. Y en una de las pitacas, en uno de los sermones largos de Buda, los sermones de Buda se diferencian entre los que son más extensos y los que son cortos, tipo parábola. En uno de los sermones largos, en el Dhamma Sangani, así se titula este pitaka, Buda dice, todos los días de tu vida, ponte de pie y penetra en el interior de ti mismo y llega al fondo de tu ser, a la unidad de tu ser, y vas a encontrar ese sentido de unidad con todo. Entonces, de ese fondo de tu ser, pon ese sentido de unidad, coloca ese sentido de unidad en tu mente, y desde tu mente irrádialo, al norte, al sur, al este, al oeste, arriba, abajo, para que todas las seres que viven reciban tu bendición. A mí me parece eso la culminación del bien, la culminación de la actitud del bien. Esto lo vamos a encontrar en uno de los pitakas del budismo que se llama Dhamma. Dhamma en pali es Dharma en sánscrito. El Dharma Sangani es una escritura de mucho valor. En el cristianismo, yo leí con mucha atención, porque un amigo me dijo, lee la vida de San Vicente de Paúl. Era un monje francés, vivió en la Edad Media, San Vicente de Paúl. Fue un hombre de fuego, fue un hombre extraordinario en la historia del cristianismo. Él era no solamente de mucho talento, él desbordaba de amor por aquellos que estaban necesitados, que eran ignorantes, que estaban en inferioridad de condiciones, pero su gran talento y su gran capacidad, su fuego interno, hacía que reyes, reinas, emperadores, emperatrices los buscaran y lo quisieran tener en sus palacios, en sus castillos. Él era muy demandado en esa Edad Media. Ustedes tienen que lembrar que había una aristocracia y que había el pueblo. La división era tajante. La aristocracia venía de origen divino, entonces era intocable. Y el pueblo vivía para servir a la aristocracia. Las condiciones de vida en la Edad Media y hasta hace muy poco tiempo, y todavía en algunos lugares del mundo, son condiciones terribles de vida para la gente que no tiene mucha inteligencia,
no sabe cómo actuar y es explotada de una manera inhumana por aquellos que tienen más astucia, por aquellos que tienen más inteligencia. El dolor, el clamor del dolor humano es muy fuerte todavía en casi toda la humanidad. De modo que San Vicente de Paúl creció, fue evoluyendo y un día se independizó de reyes y de emperadores y de la clase dominante y empezó a trabajar con la gente más pobre, con la gente que más necesitaba. Él decía, ustedes no me necesitan, pero ellos sí me necesitan. No tengo que estar con ustedes, tengo que estar con quienes me necesitan. Entonces creó los primeros hospitales que hubo en la Edad Media y los primeros albergues para gente que no tenía techo, que no tenía hogar, que estaba en la vía pública, que estaba en una situación de desamparo. Él iba y pedía comida, pedía ropas, él distribuía, él curaba a los enfermos, él hacía dormir a las crianzas. La reina de Francia, una de las casas reales más poderosas de Europa, lo tenía como su sacerdote confesor. Ella se confesaba con Vicente, con este monje. Entonces mandaba a un edecán, a un sirviente, y el edecán decía, la reina dice que vosé vaya al palacio. Entonces San Vicente de Paúl decía, diga usted a la reina que ella venga acá. Y la reina iba con la corte de duquesas, de condesas, de marquesas, con su corte iba porque tenía penas, tenía tristezas y quería comunicarse con San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl estaba lavando ropa de gente pobre, de gente enferma, y a la reina le daba vergüenza confesarse mientras él lavaba ropa, curaba a un enfermo. Entonces ella trajo unos delantales y lavaba también ropa mientras él lavaba ropa y se confesaba. Entonces las otras señoras de la corte se pusieron unos delantales y todas lavaban ropa, curaban enfermos, cuidaban, y comenzó una orden femenina, una orden de mujeres que existe hasta el día de hoy y se llama las señoras vicentinas de San Vicente de Paúl. Es una orden religiosa ahora, es una orden religiosa cuya misión es ir a hospitales, es ir a lugares donde hay pobreza y hacer ese servicio. Bueno, San Vicente de Paúl después fue santo, era Vicente y Paúl era el lugar donde nació. Vicente de Paúl nunca pidió a la reina y a las mujeres de la aristocracia que lo ayudaran en sus tareas. Él no predicó nunca, él nunca le dijo, ustedes tienen que venir y hacer esto. Él predicó con el ejemplo. Él cuidaba enfermos, lavaba ropa, y los demás se sintieron movidos a imitar esa actividad. Esa es una cosa que a mí me enseñó, que el ejemplo es más poderoso que el discurso. El ejemplo de una vida a largo plazo es una inversión que da más dividendos, que da más ganancias para la evolución. San Vicente de Paúl vivió hasta los 90 o más años, que para la Edad Media era una edad muy avanzada. En la Edad Media se estimaba la duración de la vida de las personas hasta 50 años, 45, 50 años. A los 50 años una persona era muy anciana, era ya muy vieja en ese periodo de la historia. Ahora la Organización Mundial de la Salud, y Alexandre me va a corregir si me equivoco, se ha puesto de acuerdo en considerar la expectativa
de la vida humana hasta los 71 años. En los países donde hay más higiene, más comida, la gente vive más. Pero hay otros lugares del mundo donde la gente que llega a los 71 años ya puede considerarse que ha vivido la totalidad de su vida. San Vicente de Paúl llegó a estar tan viejito que no podía lavar más, pero había muchas mujeres ya en toda Francia, después en Italia, después en Alemania, después en Inglaterra. Se expandió la orden y él escribió un reglamento para las mujeres que eran iniciadas, que ingresaban a la orden. Y ese reglamento es una pieza de psicología que he atesorado y que me ha servido mucho en mi vida. Yo lo he tenido delante, ese reglamento, y Vicente de Paúl admitió, primero eran señoras de la aristocracia, después fueron mujeres del pueblo y se expandió mucho la orden. Entre cada una de las reglas había una que a mí me ha conmovido profundamente hasta el día de hoy y tiene que ver con esto que hemos estado estudiando ayer, de ser positivos para el bien, no solamente negativos para el mal. Vicente le decía a cada señora que ingresaba a la orden que el que está necesitando y pide ayuda está en una condición de inferioridad que hace que él tenga resistencia y rechazo por aquel que lo está ayudando. Siempre hay un resentimiento en los pueblos contra los que tienen más. Ese resentimiento es una de las peores barreras que hay para que la humanidad se convierta de una humanidad en animal en una humanidad espiritual. San Vicente le decía a las señoras, ustedes van a ayudar a gente que está en peores condiciones que ustedes, pero ustedes tienen que ir con una calidad de amor tal a hacer esa ayuda que la persona a quienes ustedes ayudan les perdone la ayuda que le están dando. Es una sutileza. En la religión Vedanta, un monje, un sannyasin, un renunciante, tiene que hacer unas obras de bien cada día. Eso está en la orden de Sankaracharya. El Sankara ordenaba hacer obras de bien a los renunciantes. Aunque el renunciante, el sannyasin, es atendido y es mantenido por el pueblo, y él en cambio da lecciones y da espiritualidad, pero además de lo propio de él, en español decimos de su peculio, de sus bienes, él tiene que dar algo. Y los sannyasines hasta el día de hoy tienen una actitud también conmovedora. Hay un pobre que pide esmola, un ser, ustedes saben que en la India hay mucha pobreza. Hay un pobre que pide esmola, el sannyasin da y después se prosterna, se tira al suelo porque le está dando esmola a Brahman en esa persona. Esto es una calidad de amor de la que nosotros tenemos que aprender. Cuando damos una conferencia de teosofía, la tenemos que dar con amor, porque hay gente ignorante, es como si damos no una esmola, pero una esmola de carácter espiritual. En el sendero oculto se desarrolla eso, y si eso no se desarrolla y se sigue avanzando, se toma el camino de la izquierda, inevitablemente.